La limpiadora salvó al CEO millonario con una frase: "No abra esa maleta, tiene un..." Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El reloj marcaba las 3:15 de la madrugada cuando Lupita empujaba su carrito de limpieza por los silenciosos pasillos del piso 40 del edificio Horizonte. Sus pasos resonaban suavemente sobre el piso de mármol pulido mientras realizaba su rutina habitual en el piso ejecutivo de Horizonte Tech, una de las empresas de tecnología más grandes del país. Después de 3 años trabajando en el turno de la madrugada, conocía cada rincón, cada detalle de aquel lugar como la palma de su mano. El ambiente era su confidente silencioso, testigo mudo de sus sueños guardados. Durante las largas noches de trabajo, mientras limpiaba los enormes ventanales que revelaban la ciudad iluminada allá abajo, Lupita se permitía soñar. Se imaginaba sentada en uno de esos escritorios de diseño, creando layouts y logotipos en una computadora de última generación. El deseo de estudiar diseño gráfico aún palpitaba en su pecho, aunque la realidad la mantenía firmemente anclada a su uniforme azul claro y sus guantes de goma. La necesidad hablaba más fuerte que los sueños. En casa, su madre, doña Consuelo, luchaba contra una enfermedad degenerativa que consumía no solo su movilidad, sino también gran parte del modesto salario de Lupita en medicamentos caros y consultas médicas. El pequeño departamento donde vivían en la periferia de la ciudad era sostenido únicamente por su trabajo como auxiliar de limpieza. Aquella madrugada en particular, algo era diferente. El aire parecía más denso, cargado de una energía inusual para un horario en que el edificio normalmente dormía. Lupita notó luces encendidas en la sala de juntas principal, algo extremadamente inusual para esa hora. La reunión del consejo estaba programada solo para el día siguiente, un evento que había agitado el edificio durante toda la semana anterior. Acercándose silenciosamente a la sala de juntas, Lupita comenzó a distinguir voces apagadas. Años de trabajo nocturno habían agudizado sus sentidos, y algo en su interior le decía que aquella no era una simple reunión de trabajo fuera de hora. Movida por una curiosidad que ni ella misma podía explicar, se posicionó estratégicamente detrás de un gran helecho decorativo. El dispositivo está programado. Mañana, cuando abra la maleta durante la presentación, será el fin de su carrera, dijo una voz grave que no reconoció inmediatamente. ¿Estás seguro de que no se podrá rastrear?, cuestionó otra voz, más ansiosa. Imposible. Todo fue planeado al mínimo detalle. El CEO caerá y la culpa recaerá completamente sobre él. Nadie sospechará nada. Lupita sintió que su corazón se aceleraba. Las palabras eran como piezas de un rompecabezas siniestro encajándose en su mente. Aún sin entender completamente lo que estaba en juego, su instinto gritaba que algo terrible estaba a punto de suceder. Por primera vez en 3 años de trabajo, invisible, sentía que necesitaba hacer algo más que simplemente limpiar y observar. Con las manos temblando ligeramente, tomó su celular del bolsillo y con la máxima discreción posible comenzó a grabar el audio de la conversación. No sabía exactamente qué hacer con aquella información, pero algo le decía que necesitaba registrar ese momento. Las voces continuaron por algunos minutos más, discutiendo detalles técnicos que ella no comprendía totalmente, pero cada palabra parecía llevar el peso de una conspiración que iba mucho más allá de su comprensión. Cuando las voces comenzaron a acercarse a la puerta, Lupita rápidamente se alejó, empujando su carrito de limpieza hacia el pasillo adyacente. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudiera ser escuchado en el silencio de la madrugada. Fingió estar concentrada en limpiar un macetero cuando 3 hombres en traje pasaron junto a ella sin siquiera notarla, como siempre ocurría. Para ellos, era solo una empleada de limpieza más, invisible como una sombra en la noche. El resto de la madrugada se arrastró como una eternidad para Lupita. Sus manos ejecutaban automáticamente las tareas rutinarias, pero su mente estaba en ebullición,
reviviendo cada palabra que había escuchado. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte cuando su turno finalmente llegó a su fin, pero a diferencia de otros días, no se dirigió directamente a casa. Sentada en una de las bancas del vestíbulo principal, observaba el creciente movimiento de ejecutivos y empleados que llegaban para otro día de trabajo. Vestida con ropa común que había traído en su mochila, parecía solo una persona más esperando alguna cita. Su decisión estaba tomada. Necesitaba encontrar una forma de alertar al CEO sobre el peligro que lo aguardaba. El reloj marcaba exactamente las 8:45 cuando el murmullo en el vestíbulo aumentó. Lupita reconoció inmediatamente la figura imponente de Gabriel Mendoza, el CEO de Horizonte Tech, atravesando las puertas giratorias acompañado por su equipo de seguridad. Era ahora o nunca. Con el corazón latiendo como un tambor en su pecho, se levantó y caminó decidida hacia el grupo. «Señor Mendoza», lo llamó, su voz más firme de lo que esperaba. «Necesito hablar con usted. Es urgente». Los guardias inmediatamente se posicionaron entre ella y el CEO, pero algo en el tono de su voz hizo que Gabriel Mendoza se detuviera y la mirara con curiosidad. «¿De qué se trata?» «Es sobre la reunión de hoy. La maleta que va a recibir, hay un dispositivo dentro. Escuché una conversación anoche. Están planeando algo contra usted». El vestíbulo pareció congelarse por un momento. Los guardias intercambiaron miradas tensas, y Lupita podía sentir decenas de ojos volteados en su dirección. El CEO, sin embargo, mantuvo un semblante sereno mientras la estudiaba con atención. «¿Cómo sabes eso?», preguntó él, su voz calmada, pero cargada de autoridad. «Trabajo en la limpieza en el turno de la noche. Escuché una conversación en la sala de juntas del piso 40 alrededor de las 3 de la mañana. Incluso tengo una grabación». Dudó, tomando el celular con manos temblorosas. Gabriel Mendoza hizo un gesto a sus guardias que relajaron ligeramente su postura defensiva. «Acompáñame a mi oficina», dijo, sorprendiendo a todos. «Jorge, llama al equipo de seguridad interna. Ahora». Minutos después, Lupita se encontraba sentada en un sillón de piel en la inmensa oficina de la presidencia, un ambiente que jamás había imaginado conocer por dentro. Mientras reproducía la grabación en su celular, observaba las expresiones de los presentes transformarse gradualmente. El jefe de seguridad hacía anotaciones frenéticas, mientras otros ejecutivos conversaban en tonos urgentes por teléfono. «¿Reconociste alguna de las voces?», preguntó el jefe de seguridad, después de escuchar la grabación por tercera vez. Lupita dudó por un momento. Una de las voces había despertado una memoria distante, algo de su pasado que no podía precisar exactamente. «Hay una que me parece familiar, pero no logro identificar de dónde». El día que debía ser de una simple reunión del consejo se transformó en un torbellino de actividades. Un equipo especializado fue llamado para examinar la maleta que sería entregada al CEO durante la presentación. Lupita permaneció en la oficina, respondiendo preguntas y repasando cada detalle de lo que había presenciado. Fue durante una de esas conversaciones que la memoria finalmente se cristalizó. Uno de los hombres que había pasado junto a ella en el pasillo, el más alto, con una insignia característica en la solapa, no era solo un ejecutivo cualquiera, era Marcelo Ruiz, su antiguo compañero de escuela, aquel que solía decir que gente como ella solo servía para limpiar el piso de los demás. El mismo que había conseguido una posición destacada en la empresa a través de conexiones familiares. La revelación de la identidad de Marcelo Ruiz provocó en Lupita una avalancha de recuerdos. Sentada en una sala reservada del Departamento de Seguridad, mientras esperaba nuevas instrucciones, su mente vagaba por los pasillos del Colegio Nacional donde había estudiado. Marcelo era el típico alumno popular, hijo de empresarios, que hacía cuestión de humillar a los becados. Lupita, que había conseguido su lugar gracias a mucho esfuerzo y calificaciones ejemplares, era uno de sus blancos preferidos. ¿Puede confirmar su identidad en esta foto?, se preguntó Sandra Morales, la investigadora jefe de seguridad interna,
extendiéndole una tableta con la foto de Marcelo en una reunión reciente. Lupita asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Sí, es él. Llevaba la misma insignia dorada en la solapa anoche. La investigadora hizo algunas anotaciones en su laptop antes de continuar. Señorita Lupita, necesito que entienda la gravedad de la situación. El señor Ruiz es el director financiero adjunto de la empresa. Una acusación de esta magnitud... Sé lo que escuché, interrumpió Lupita, su voz firme. Y estoy segura que de lo que vi, él estaba allí junto con otros 2 hombres. En ese momento la puerta de la sala se abrió y Gabriel Mendoza entró, acompañado por un hombre mayor que Lupita reconoció como Alberto Velasco, presidente del consejo. El CEO parecía tenso, pero mantenía la compostura característica. El equipo técnico lo confirmó, anunció Mendoza sin preámbulos. Había un dispositivo sofisticado dentro de la maleta. Si se hubiera activado durante la presentación, habría causado un cortocircuito en todo el sistema de datos de la sala del consejo. Años de proyectos e información confidencial se habrían perdido. Lupita sintió un escalofrío recorrer su columna. La gravedad de la situación comenzaba a volverse aún más clara. Pero hay algo que no encaja, continuó Velasco, ajustando sus lentes de armazón dorado. ¿Cómo tendría Marcelo acceso a una tecnología tan avanzada? ¿Y por qué elegir justo este momento? La respuesta llegó a través de un golpe urgente en la puerta. Un joven analista de seguridad entró apresuradamente, cargando una carpeta. Señores, encontramos algo en las cámaras de seguridad del estacionamiento. En las últimas semanas, el señor Ruiz tuvo encuentros regulares con representantes de TechVision. El nombre causó un pesado silencio en la sala. TechVision era el principal competidor de Horizonte Tech, conocido por sus tácticas agresivas de 1900 mercado. La reunión de hoy, murmuró Mendoza pasando la mano por su rostro. Íbamos a presentar el proyecto Aurora. 3 años de investigación en inteligencia artificial sería nuestro gran salto en el mercado. Lupita observaba el intercambio de información, tratando de procesar todo. En sus manos aún sostenía la credencial temporal de visitante que le habían dado. De repente, sintió el peso de estar involucrada en algo mucho mayor de lo que imaginaba. Necesitamos actuar con cautela, advirtió Sandra. Si Marcelo se da cuenta de que descubrimos... Una alerta en su computadora la interrumpió. Señor Mendoza, Marcelo acaba de acceder al sistema principal de la empresa. Está intentando transferir archivos a un servidor externo. Bloqueen todo, ordenó Mendoza ya tomando su teléfono, y llamen a seguridad para... Esperen, interrumpió Lupita sorprendiendo a todos. Hay algo que necesitan saber sobre Marcelo, algo de nuestro pasado que puede explicar muchas cosas. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Lupita respiró profundo, organizando sus recuerdos. En el último año del colegio hubo un concurso de tecnología. Marcelo y yo éramos los finalistas. Mi proyecto era un software de accesibilidad para personas con discapacidad visual. El suyo, descubrí que había comprado el proyecto ya hecho a un estudiante universitario. ¿Y qué pasó?, cuestionó Velasco interesado. Yo tenía pruebas, correos electrónicos, recibos de pago, pero la víspera de la presentación final, Marcelo me buscó. Me ofreció dinero para que desistiera. Dijo que su padre tenía contactos, que podría conseguirme una beca en cualquier universidad. Me negué. Lupita hizo una pausa recordando aquel momento. Al día siguiente, mi proyecto simplemente desapareció del sistema de la escuela. Todos los respaldos borrados. Marcelo ganó el concurso, consiguió un lugar garantizado en la mejor universidad de tecnología del país. Y yo, la vida siguió otro rumbo. El día avanzaba rápidamente, mientras la investigación se profundizaba. Lupita había sido transferida a una sala más reservada, donde un equipo de seguridad monitoreaba sus actividades. La historia del concurso escolar había abierto nuevas perspectivas sobre el caso, revelando un patrón de comportamiento que se extendía por años. Encontramos algo más, anunció Ricardo, uno de los analistas de sistemas, entrando en la
Sala con una laptop. En los últimos meses hubo diversos accesos sospechosos al sistema de la empresa, todos partiendo de terminales diferentes, pero con un patrón similar al que Marcelo usaba. Sandra estudió los datos presentados con atención. Estaba preparando esto desde hace tiempo, recolectando información, estudiando rutinas, y probablemente no está solo, completó Lupita, recordando las otras voces que había escuchado la noche anterior. Un guardia entró apresuradamente en la sala. Marcelo ya no está en el edificio, salió hace unos 20 minutos, alegando una emergencia familiar. El celular de Lupita vibró en su bolsillo. Un mensaje de un número desconocido hizo que su sangre se helara. Los empleados de limpieza deberían preocuparse solo por mantener el piso limpio. Las personas curiosas suelen tener accidentes desagradables. Ella mostró el mensaje a Sandra, quien inmediatamente activó un equipo de rastreo. Pero no era solo la amenaza lo que preocupaba a Lupita. Su turno ya había terminado hace horas, y su madre, doña Consuelo, seguramente estaría preocupada por su ausencia. «Necesito llamar a mi madre», dijo, tratando de mantener la calma. «Está enferma y...» «Use este teléfono», ofreció Sandra, entregándole un aparato seguro. «No sabemos si su celular está comprometido». Sin embargo, la llamada no fue respondida. Lupita intentó varias veces más, sintiendo que la ansiedad crecía con cada tono sin respuesta. Fue cuando recibió otro mensaje, esta vez con una foto que hizo que su corazón se detuviera. Era la puerta de su departamento, entreabierta. «Necesitamos ir a mi casa», dijo, levantándose abruptamente. «Fascindiza. Ahora». Sandra rápidamente organizó un equipo. En minutos estaban en camino hacia el modesto conjunto habitacional donde Lupita vivía con su madre. Durante el trayecto llegaron 2 mensajes más. Su madre es una señora muy simpática. ¿Y cuánto vale el silencio de una limpiadora? El departamento estaba revuelto cuando llegaron. Cajones abiertos, papeles esparcidos y una nota sobre la mesa de la cocina. «Tienes 24 horas para desmentir todo lo que dijiste. Tu madre está en buenas manos, por ahora». Lupita sintió que sus piernas flaqueaban. Sandra rápidamente la sostuvo, conduciéndola hasta una silla. El equipo de seguridad comenzó a registrar el departamento, en busca de pistas, mientras peritos eran llamados para recolectar evidencias. «La encontraremos», aseguró Sandra, apretando ligeramente el hombro de Lupita. «Pero por ahora necesitas venir con nosotros. No es seguro quedarte aquí». Fue en ese momento que una voz familiar sonó desde la puerta. «Tal vez yo pueda ayudar». Lupita se giró para encontrar a Juan, el empleado de mantenimiento que siempre la saludaba durante sus rondas nocturnas. Pero había algo diferente en su postura, una seguridad que nunca había notado antes. «No soy solo un técnico de mantenimiento», reveló, mostrando una credencial. «Soy, o mejor dicho, era analista de seguridad cibernética. Estoy infiltrado, desde hace meses, investigando irregularidades en los sistemas de la empresa, y creo que sé dónde puede estar su madre». Juan condujo a Lupita y al equipo de seguridad hasta una sala reservada en el edificio de Horizonte Tech. Su semblante estaba serio mientras conectaba su laptop a la red segura de la empresa. En la pantalla, diversos programas de monitoreo mostraban datos en tiempo real. «Hace 5 años yo era el jefe del equipo de seguridad cibernética de Tech Vision», comenzó, sus dedos bailando hábilmente sobre el teclado. «Descubrí un esquema de espionaje industrial que involucraba a altos ejecutivos. Cuando intenté denunciarlo, me silenciaron. Plantaron evidencias falsas contra mí, destruyeron mi reputación, perdí todo: carrera, credibilidad, familia». Lupita observaba atentamente mientras Juan accedía a diversos archivos encriptados. Sandra y su equipo se mantenían en alerta, registrando cada información. «Pasé los últimos años recolectando evidencias, reconstruyendo el rompecabezas. Conseguí este puesto de técnico de mantenimiento para investigar de cerca, y no fue coincidencia que eligiera el turno de la noche», lanzó una mirada significativa a Lupita. «Observé tu trabajo, tu discreción.
Sabía que en algún momento cometerían un error. ¿Pero qué tiene que ver esto con mi madre?, preguntó Lupita angustiada. Marcelo no actúa solo, es apenas una pieza en un juego mucho mayor. Tech Vision tiene una red de casas seguras por la ciudad, usadas para operaciones cuestionables. Una de ellas está a menos de 2 kilómetros de aquí. Sandra inmediatamente comenzó a movilizar a su equipo, pero Juan la interrumpió. No, es tan simple. Tienen un sistema de seguridad sofisticado. Cualquier movimiento sospechoso ¿Y qué sugiere?, cuestionó Sandra claramente tensa. Tengo un plan, respondió Juan abriendo un plano en la computadora, pero vamos a necesitar la ayuda de Lupita. Su experiencia en conocer cada rincón de este edificio puede ser crucial. Lupita sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Durante 3 años, se había movido como una sombra por aquellos pasillos, observando, aprendiendo, memorizando cada detalle. Ahora, ese conocimiento podría ser la clave para salvar a su madre. Hay algo más que necesitan ver, dijo Juan accediendo a una carpeta protegida. En los últimos meses, identifiqué un patrón en las comunicaciones entre Marcelo y otros ejecutivos. Usaban un sistema de mensajes codificados, escondidos en archivos aparentemente normales de mantenimiento. En la pantalla surgió una serie de informes técnicos. A primera vista, parecían documentos rutinarios sobre mantenimiento de equipos, pero Juan comenzó a destacar palabras específicas, revelando un código sofisticado. Cada informe contiene instrucciones ocultas, fechas, lugares, valores. Es así como se comunican sin levantar sospechas. Y miren esto, amplió uno de los archivos. Este informe fechado hace 3 días menciona una operación de limpieza completa programada para hoy, exactamente después de la reunión del consejo. No planeaban solo sabotear la presentación, concluyó Sandra, sus ojos abiertos de par en par. Querían borrar cualquier rastro después. Lupita sintió un escalofrío recorrer su espalda al comprender la verdadera dimensión de la conspiración. Su acto de valentía al denunciar lo que había escuchado no solo había impedido un sabotaje, había desmantelado un plan mucho más siniestro. Hay una cosa más, dijo Juan, su voz asumiendo un tono aún más serio. Encontré registros de transferencias bancarias significativas a una empresa fantasma. Lo interesante es que esa empresa está registrada en la misma dirección donde creo que está su madre. En ese momento, el teléfono seguro de Lupita vibró nuevamente. Era otro mensaje del número desconocido, pero esta vez contenía solo un archivo de audio. Cuando lo reprodujeron, la voz de doña Consuelo sonó clara. Lupita, hija mía, estoy bien. No te preocupes por mí. Haz lo que necesites hacer. El mensaje de doña Consuelo en 1900, vez de traer solo preocupación, encendió una chispa de esperanza en Lupita. Su madre estaba viva y aparentemente lo suficientemente lúcida para enviar un mensaje codificado. Haz lo que necesites hacer. Era una frase que siempre usaban entre aquellas cuando enfrentaban momentos difíciles. Su madre es más lista de lo que ellos imaginan, observó Juan, analizando el archivo de audio en su computadora. El fondo del audio tiene un patrón de interferencia específico. Puedo usar esto para intentar triangular la ubicación exacta. Sandra coordinaba a su equipo a través de comunicadores discretos, preparando una operación sigilosa. Necesitamos actuar con extrema cautela. Si Marcelo o sus cómplices sospechan que nos estamos acercando, tengo una idea, interrumpió Lupita, años de observación silenciosa, finalmente convirtiéndose en un plan. Mañana es día de mantenimiento general en el sistema de cámaras del edificio. Es cuando hacemos la limpieza pesada en los pisos ejecutivos, pues las cámaras se apagan por 2 horas. Juan inmediatamente comprendió a dónde quería llegar. Y Marcelo seguramente va a intentar usar esa ventana de oportunidad para acceder al sistema principal, pensando que no será detectado. Exactamente, continuó Lupita, pero ¿y si, en lugar de esperar a que actúe, creamos una situación que lo fuerce a revelar su próximo paso? La sala se sumergió en un silencio contemplativo mientras Lupita exponía su plan.
Años trabajando en las sombras le habían dado un conocimiento único sobre las rutinas y vulnerabilidades del edificio. Cada detalle aparentemente insignificante que había registrado en su mente ahora se mostraba valioso. Durante el mantenimiento, los ejecutivos normalmente usan la escalera de emergencia del lado oeste para circular entre los pisos, ya que los elevadores principales también pasan por verificación, explicó. Hay un punto ciego en esa escalera entre el piso 38 y el 39. Es donde los guardias suelen hacer sus pausas no oficiales para el café. Juan complementó. Y es justamente en ese tramo donde existe uno de los pocos puntos de acceso directo al servidor principal de la empresa. Teóricamente es un acceso solo para emergencias, pero alguien con conocimiento interno podría usarlo, concluyó Sandra, comenzando a visualizar las posibilidades. El plan comenzó a tomar forma. Utilizarían el mantenimiento programado como cobertura para una operación más compleja, mientras Marcelo pensaría estar aprovechando una vulnerabilidad del sistema. En realidad, estaría cayendo en una trampa cuidadosamente elaborada. Necesitamos algo que lo atraiga con certeza, ponderó Sandra. Algo lo suficientemente grande para que no pueda resistirse. El proyecto Aurora, sugirió Lupita. Ustedes podrían dejar filtrar la información de que una copia completa estará temporalmente vulnerable durante el mantenimiento. Juan ya tecleaba frenéticamente en su computadora. Puedo crear un falso rastro de acceso, algo que parezca un error de configuración dejado por un técnico descuidado. Conociendo a Marcelo, intentará usar esto para completar lo que no logró hoy. El equipo trabajó en las horas siguientes, refinando cada detalle del plan. Lupita contribuía con su conocimiento único sobre las rutinas del edificio, mientras Juan preparaba el ambiente digital perfecto para la trampa. Sandra coordinaba la logística, posicionando estratégicamente a su equipo. En medio de los preparativos, Lupita recibió otro mensaje. Esta vez era una foto de su madre sentada en una silla leyendo un periódico. El detalle que llamó su atención no fue la fecha del periódico, claramente visible para probar que la foto era reciente, sino el pequeño broche en forma de mariposa que doña Consuelo usaba, un código particular entre madre e hija que significaba «estoy atenta, estoy actuando». Mientras el equipo de seguridad finalizaba los preparativos para la operación del día siguiente, Lupita no podía apartar los ojos de la foto de su madre. El broche de mariposa no era solo un accesorio, era parte de un código que habían desarrollado a lo largo de los años, una forma silenciosa de comunicación en momentos difíciles. «Hay algo más en esa foto», dijo Lupita, acercando la imagen en el monitor. «Mi madre nos está diciendo algo». Juan ajustó los parámetros de visualización, aumentando el contraste. «El periódico que está leyendo. ¿Puedes ver el nombre de la sección?» «Clasificados», respondió Lupita, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Siempre hacíamos crucigramas juntas en esa sección. Era nuestra forma de entrenar mi vocabulario cuando era niña». Sandra se acercó interesada. «¿Y eso significa algo específico?» «Significa que quiere que busque pistas en los clasificados», explicó Lupita. «Y hay más. El broche de mariposa está girado hacia la izquierda. Hacíamos eso cuando queríamos indicar que algo importante estaba escondido en algún lugar». Juan rápidamente accedió a la versión digital del periódico de ese día. En la sección de clasificados, un pequeño anuncio llamó la atención de Lupita. «Se vende juego de porcelanas antiguas. Colección Mariposa Azul. Interesados llamar al...» «Es eso», exclamó Lupita. Mariposa Azul. Era el nombre que le di a mi proyecto de software en el colegio, el que Marcelo saboteó. Mi madre está tratando de decirnos algo sobre aquella época. La revelación desencadenó una nueva línea de investigación. Juan comenzó a buscar registros antiguos del colegio, mientras Sandra movilizaba un equipo para analizar las actividades recientes de Marcelo relacionadas con aquel periodo. «Miren esto», llamó Juan, después de algunos minutos de búsqueda intensa. «Encontré registros de transferencias bancarias sospechosas
realizadas en la época del concurso. El dinero salió de una cuenta empresarial y fue a parar a una offshore. ¿Y adivinen qué? La misma estructura financiera está siendo usada ahora. Lupita sintió un escalofrío al darse cuenta de cómo todo se conectaba. Nunca cambió su método, solo lo perfeccionó. Y hay más, continuó Juan, accediendo a nuevos archivos. La empresa que aparece en estos registros antiguos tiene el mismo patrón de nomenclatura de las empresas fantasma que identificamos en los documentos recientes. Es como si estuviera usando el mismo esquema desde hace años, completó Sandra. Pero ahora a una escala mucho mayor. Una alerta silenciosa parpadeó en la computadora de Juan. Alguien estaba intentando acceder remotamente al sistema de la empresa. La dirección IP fue rápidamente rastreada hasta un hotel de lujo en el centro de la ciudad. Es él, confirmó Juan. Marcelo está intentando borrar sus rastros. Lupita observaba los monitores con una mezcla de aprensión y determinación. Cada nuevo pedazo de información no solo ayudaba a armar el rompecabezas del presente, sino que también arrojaba luz sobre heridas antiguas que nunca habían cicatrizado completamente. Hay una cosa que todavía no tiene sentido, dijo ella, pensativa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué arriesgarlo todo justo en este momento? La respuesta vino a través de un archivo que Juan acababa de descifrar. Era un correo electrónico antiguo enviado desde una cuenta anónima a Marcelo, fechado pocas semanas antes del concurso escolar. El contenido era claro. Mantén a la chica lejos. Es más peligrosa de lo que parece. Si ese software es presentado, todo nuestro plan de años puede irse al traste. No era solo sobre ganar un concurso escolar, murmuró Lupita, sintiendo que las piezas encajaban. Mi proyecto de accesibilidad debe haber notado que el código que desarrollé podría exponer vulnerabilidades en otros sistemas. Juan asintió, comprendiendo. Y ahora con el proyecto Aurora a punto de ser lanzado, temía que tú, incluso trabajando en la limpieza, pudieras nuevamente representar una amenaza. Siempre fuiste demasiado observadora para su gusto. La madrugada avanzaba mientras el equipo continuaba su trabajo meticuloso. Lupita había conseguido algunas horas de descanso en una sala preparada especialmente para ella, pero su sueño fue inquieto, poblado por recuerdos del pasado que ahora ganaban nuevos significados. Despertó sobresaltada con una idea. «Juan», llamó corriendo hacia la sala de operaciones. «Necesito verificar algo en el almacén del piso 40». Sandra, que no había dejado su puesto, miró intrigada. «¿Qué hay allí?» Durante mis rondas, siempre noté que Marcelo dejaba post-its en lugares específicos. En ese momento pensé que era solo manía de organización, pero ahora Juan inmediatamente comprendió. Puntos de comunicación, física, inteligente, nada de rastros digitales. Lupita los guió por los silenciosos pasillos hasta el almacén. Con la precisión de quien conocía cada centímetro del lugar, fue directamente a un estante específico, detrás de cajas de material de oficina. Allí, parcialmente oculto, había un pequeño tablero de avisos. «Miren los patrones», señaló. «Los colores de los post-its, la forma en que están organizados, no es aleatorio». Juan fotografió el tablero con un dispositivo especial. «Puedo ejecutar un programa de reconocimiento de patrones. Si hay algún código...» «Esperen», interrumpió Lupita tocando uno de los papeles amarillos. «Hay algo diferente en la textura». Sandra se acercó con una luz ultravioleta. Bajo el haz azulado aparecieron caracteres invisibles a simple vista. «Coordenadas», murmuró. «Y una secuencia de números». «Parecen códigos de acceso», observó Juan, ya tecleando en su tablet, «y corresponden a una zona industrial en el oeste de la ciudad». Lupita sintió que su corazón se aceleraba. «¿El mismo lugar donde creemos que está mi madre?» «Cerca», respondió Juan, «pero esto nos da algo más importante, confirmación del patrón operativo de ellos». Mientras volvían a la sala de operaciones, Lupita notó algo diferente en el ambiente. Más personas habían llegado, incluyendo algunos rostros que reconoció de los noticieros, miembros del alto mando de la empresa.
Gabriel Mendoza estaba entre ellos conversando en voz baja con Alberto Velasco. Al ver a Lupita, hizo un gesto para que se acercara. «Señorita Lupita», comenzó, su voz cargando un tono de respeto que ella nunca había experimentado antes. «Lo que descubrimos va mucho más allá de un simple intento de sabotaje. Esto puede cambiar todo el mercado de tecnología del país». Velasco complementó: «La cuestión ahora es cuánto de la operación de mañana podemos compartir con las autoridades sin comprometer la seguridad de su madre». Era una pregunta que pesaba en el aire. Lupita miró a los monitores, donde datos e imágenes continuaban siendo procesados. En una de las pantallas, la foto de su madre con el broche de mariposa parecía mirarla fijamente. «Mi madre siempre me enseñó que la verdad tiene su propio tiempo», dijo, sorprendiendo a todos con su firmeza. «Y ella nos está diciendo, a través de ese broche, que aún no es hora de mostrar todas nuestras cartas». Juan, que había terminado de analizar los códigos encontrados, se unió a la conversación. «Lupita tiene razón. Tenemos evidencias de que hay más personas involucradas, algunas en posiciones muy altas. Si actuamos precipitadamente, podemos perderlo todo», completó Sandra. «Incluso a la señora Consuelo». Un nuevo mensaje llegó, al teléfono seguro de Lupita. Era otra foto de su madre, esta vez mostrándola arreglando un estante de libros. Para cualquiera, parecería una imagen banal, pero Lupita inmediatamente reconoció los títulos de los libros. Eran los mismos que usaba para estudiar programación en la adolescencia. Lupita no podía apartar los ojos de los libros en el estante, de la foto. Algoritmos básicos, introducción a la programación, estructuras de datos. Eran más que simples libros, eran fragmentos de un sueño interrumpido. Pero había algo más allí, algo que su madre quería que viera. «Los libros están fuera de orden», murmuró acercando la imagen. «Mi madre es obsesiva con la organización. Nunca dejaría...» Juan se acercó, interesado. «¿Cuál sería el orden correcto?» Lupita comenzó a listar los títulos en la secuencia en que siempre los mantenía. Primero, introducción, después, algoritmos, estructuras. Sus ojos se agrandaron. Las iniciales IAE. «¿IAE?», cuestionó Sandra, confundida. «Instituto de Automatización Empresarial», exclamó Juan, sus dedos volando sobre el teclado. «Es uno de los principales centros de investigación en tecnología del país. Y adivinen, TechVision acaba de cerrar una asociación con ellos». Gabriel Mendoza, que seguía todo de cerca, palideció. El proyecto Aurora, parte de la investigación, fue desarrollada en colaboración con el IAE. «Y no es solo eso», continuó Juan, accediendo a más archivos. «El instituto está a menos de 1 kilómetro de la dirección que identificamos. Antes, de hecho, amplió un mapa en la pantalla principal. Todo ese complejo industrial está interconectado por túneles subterráneos de la época de la construcción». Lupita sintió un escalofrío al darse cuenta del alcance de la conspiración. «Entonces, no se trata solo de robar el proyecto. Quieren la investigación completa, años de desarrollo. Para replicarla y patentarla primero», completó Alberto Velasco, su voz cargada de preocupación. «Si lo logran, no solo pueden superarnos en el mercado, sino establecer un monopolio tecnológico». Sandra, que coordinaba a su equipo a través de un comunicador discreto, intervino. «Acabamos de recibir información de la vigilancia. Marcelo hizo 3 llamadas en los últimos 20 minutos, todas a números registrados a nombre del IAE. Y hay más», añadió Juan, analizando datos en tiempo real. «Los accesos que detectamos antes no estaba solo intentando borrar rastros, estaba creando una pista falsa, dirigiendo las sospechas hacia otro lugar». Lupita observaba los monitores con atención renovada. Años trabajando entre bastidores habían agudizado su capacidad de percibir patrones, de notar pequeños detalles que otros podrían pasar por alto. Fue entonces cuando algo llamó su atención en una de las pantallas secundarias. «Ese código ahí», señaló, «es similar al que desarrollé en el proyecto del colegio. La estructura básica es casi idéntica».
Juan amplió la sección indicada. Imposible, a menos que hayan guardado mi código todo este tiempo, completó Lupita, sintiendo una mezcla de rabia y validación. No solo robaron mi proyecto, sino que continuaron desarrollándolo en secreto. El silencio que siguió fue pesado, cargado de implicaciones. Gabriel Mendoza fue el primero en romperlo. Esto lo cambia todo. No estamos tratando solo con espionaje industrial actual. Es un esquema que viene construyéndose desde hace años, desde que percibieron el potencial de mi software de accesibilidad, dijo Lupita. Un programa que creé para ayudar a personas, transformado en una herramienta para esto. En ese momento, otro mensaje llegó al teléfono seguro. Era un video corto de Doña Consuelo, aparentemente grabado en el mismo ambiente de las fotos anteriores. Estaba hojeando uno de los libros de programación y por un breve momento, la cámara enfocó una página específica. Lupita reconoció inmediatamente el capítulo, Estructuras de protección y seguridad. La noche avanzaba mientras el equipo trabajaba incansablemente, procesando cada nueva información que surgía. Lupita, aún exhausta, no podía dejar de pensar en el significado del último video de su madre. Estructuras de protección y seguridad no era solo un capítulo del libro, era un mensaje codificado. Mi madre nos está diciendo que está protegida, explicó, después de un momento de reflexión. Y más que eso, ella está dentro del sistema de seguridad de ellos. Juan levantó los ojos de su computadora, intrigado. ¿Cómo así? Piénsalo bien, continuó Lupita. Cada mensaje que recibimos, cada foto, cada video, todos están perfectamente encuadrados, bien iluminados, como si alguien estuviera facilitando la comunicación, completó Sandra, comprendiendo. Su madre tiene un aliado allí dentro. La teoría ganó fuerza cuando Juan analizó los metadatos de las imágenes. Todas fueron tomadas con el mismo dispositivo, probablemente un celular de última generación. Y miren esto, amplió algunos detalles técnicos. El GPS estaba activo en todas ellas. Querían que las rastreáramos, concluyó Lupita. Nos estaban dando coordenadas precisas todo el tiempo. Gabriel Mendoza, que había salido para una serie de llamadas urgentes, volvió a la sala con novedades. Conseguí información sobre el IAE. En los últimos meses contrataron un nuevo equipo de seguridad. ¿Y adivinen quién está al mando? Déjame adivinar, dijo Juan, ya tecleando en la computadora. ¿Alguien vinculado a TechVision? Mejor, respondió Mendoza, proyectando un documento en la pantalla principal. Ricardo Ruiz, hermano de Marcelo Ruiz. Cambió su apellido hace años, probablemente para evitar conexiones obvias. Lupita sintió que su estómago se revolvía. La red de conspiraciones era aún más intrincada de lo que imaginaban, pero había algo en la nueva información que despertó un recuerdo distante. Ricardo, murmuró. Él también estaba en el colegio. Era algunos años mayor, presidente del club de tecnología. Fue él quien... Su voz falló por un momento. Fue él quien ayudó a sabotear mi proyecto original. Juan inmediatamente comenzó a cruzar datos. Eso explica la sofisticación del esquema. Ricardo tiene experiencia en seguridad digital. Sí, está involucrado, sabe exactamente cómo crear y explotar vulnerabilidades, completó Sandra. El teléfono de Lupita vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de texto simple. La mariposa siempre regresa al jardín que conoce. Era una frase que su madre solía decir cuando Lupita estaba frustrada con algún problema de programación en la adolescencia. El jardín, susurró Lupita, sintiendo que su corazón se aceleraba. La terraza. Todos la miraron, confundidos. El colegio. Yo solía programar en el jardín de la terraza. Era mi lugar especial, lejos de las miradas de Marcelo y sus amigos. Fue allí donde desarrollé la mayor parte de mi proyecto. Juan entendió inmediatamente. Y mantenías respaldos. Sí, pero no de la forma convencional, respondió Lupita, una sonrisa comenzando a formarse en sus labios. Transformaba
el código en secuencias numéricas y las escondía en problemas de matemáticas. Guardaba todo en un cuaderno común, como si fueran ejercicios de la escuela. Un cuaderno que nadie pensaría en buscar, dijo Sandra, admirada. Y que debe estar hasta hoy en la biblioteca del colegio, completó Lupita. Lo doné junto con otros materiales cuando desistí de la universidad. La revelación energizó al equipo. Si el cuaderno aún existía, podría contener la prueba definitiva de que el código usado en el IAE tenía origen en el proyecto de Lupita. Pero más que eso, podría revelar exactamente cómo Marcelo y Ricardo habían adaptado y transformado un software de accesibilidad en algo mucho más siniestro. El antiguo Colegio Nacional permanecía prácticamente inalterado, como si el tiempo hubiera dudado en tocar sus paredes de ladrillos a la vista. Lupita, acompañada por Sandra y 2 agentes disfrazados, atravesó la puerta principal poco después de las 5 de la mañana. Juan coordinaba la operación remotamente, manteniendo contacto a través de comunicadores discretos. La bibliotecaria, doña Marta, siempre llegaba temprano para organizar los libros antes del inicio de las clases, explicó Lupita mientras caminaban por los silenciosos pasillos. Espero que algunas cosas no hayan cambiado. Como respondiendo a su expectativa, una luz suave emanaba de la biblioteca. A través de las puertas de vidrio podían ver a una señora, de cabello gris, organizando metódicamente una pila de libros. «¿Doña Marta?», llamó Lupita suavemente después de entrar. La bibliotecaria ajustó sus lentes, estudiando el rostro de Lupita por algunos segundos antes de abrir una sonrisa de reconocimiento. «¿Lupita? ¿Lupita López? Dios mío, ¿cuánto tiempo? ¿Desapareciste después de aquel concurso?» «Es una larga historia», respondió Lupita sintiendo el peso de los recuerdos. «De hecho, necesito su ayuda. ¿Recuerda cuando doné mis materiales escolares?» «¿Cómo podría olvidarlo?», respondió doña Marta dejando los libros a un lado. «Fue el día en que renunciaste a la beca. Nunca entendí por qué alguien tan brillante». «Los cuadernos», interrumpió Lupita gentilmente. «¿Todavía están aquí?» La bibliotecaria pensó por un momento. «Ah, sí, están en la sección de material histórico, ¿sabes? Siempre encontré tus ejercicios de matemáticas fascinantes, tan complejos. A veces tomo ese cuaderno cuadriculado para mostrárselo a los alumnos como ejemplo de dedicación». El corazón de Lupita se aceleró. «¿El cuaderno cuadriculado todavía está aquí?» «Claro. De hecho, la semana pasada un hombre vino preguntando por él. Dijo que era un investigador estudiando métodos de enseñanza de años anteriores, pero no le permití llevárselo. Ya sabes cómo soy con mis libros y documentos». Sandra y Lupita intercambiaron miradas significativas. Alguien más estaba tras el cuaderno. Doña Marta las guió hasta una sala en el fondo de la biblioteca. Estanterías del piso al techo guardaban décadas de historia escolar. Con la precisión de quien conoce cada centímetro de su dominio, la bibliotecaria fue directamente a una caja específica. «Aquí está», dijo, sacando un cuaderno gastado de tapa azul. «Siempre me pareció curioso cómo organizabas los ejercicios. Cada problema tenía un patrón específico, casi como un código», completó Lupita, tomando el cuaderno con manos temblorosas. Hojeando las páginas amarillentas, Lupita se sentía transportada en el tiempo. Cada ecuación, cada secuencia numérica aparentemente aleatoria, llevaba pedazos de su software original. Era su trabajo de años, preservado en un lenguaje que solo ella podría descifrar completamente. «Juan», llamó por el comunicador. «Estoy enviando fotos de las páginas. ¿Puedes ver algún patrón?» Después de algunos minutos de análisis, la voz de Juan sonó excitada en el comunicador. «Es brillante, Lupita. Transformaste variables en ecuaciones, bucles en secuencias Fibonacci. Es un sistema de codificación completo». «Y hay más», dijo Lupita, llegando a las últimas páginas. «Aquí está la prueba que necesitábamos. La fecha del último. Registro es posterior a la inscripción del proyecto de Marcelo en el concurso. Mi código original ya estaba desarrollado antes de que él presentara el suyo».
Sandra fotografiaba metódicamente cada página mientras Lupita explicaba a doña Marta una versión simplificada de la situación. La bibliotecaria, aunque sorprendida, no parecía totalmente consternada. Siempre supe que había algo raro en ese concurso, confesó. En la semana anterior a la presentación final, vi a Marcelo y a su hermano aquí tarde en la noche. Me pareció extraño, pero dudó. Al día siguiente, noté que algunos libros de programación estaban fuera de lugar. Nunca pensé que... Mientras regresaban a Horizonte Tech, Juan trabajaba frenéticamente en la decodificación del contenido del cuaderno. Cada página revelaba más detalles del proyecto original de Lupita, probando no solo la autoría del código, sino también su verdadera finalidad. «Es increíble», comentó Juan a través del comunicador. «Tu software no era solo para accesibilidad, era un sistema completo de traducción e interpretación de patrones. La manera en que estructuraste el reconocimiento de voz y la conversión de comandos estaba años adelantado a su tiempo». Lupita sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Era para ayudar a personas como mi tía Clara, que tenía discapacidad visual. Quería crear algo que le permitiera usar computadoras de forma más natural, más intuitiva. Y ellos lo transformaron en una herramienta de espionaje, completó Sandra, su voz cargada de indignación. Tomaron un proyecto con propósito social y distorsionaron completamente su finalidad. Una alerta sonó en el comunicador. Era Gabriel Mendoza, su voz tensa. «Tenemos movimiento en el IAE. Varias personas llegando fuera del horario normal. Y acabamos de confirmar. Ricardo Ruiz está entre ellos. Deben haber descubierto lo del cuaderno», dijo Juan. «Necesitamos actuar rápido». En ese momento, Lupita recibió un nuevo mensaje. Era otra foto de su madre, esta vez mostrándola al lado de una ventana. El detalle crucial: estaba usando no solo el broche de mariposa, sino también un antiguo collar que Lupita reconoció inmediatamente. «El collar», murmuró. «Era el que usaba el día de la presentación del proyecto. Mi madre nos está diciendo que llegó la hora de confrontar el pasado». Sandra coordinó rápidamente a su equipo a través del comunicador, mientras el auto en el que estaban cambiaba de dirección, ahora rumbo al complejo del IAE. Juan continuaba transmitiendo información en tiempo real. «Los accesos al sistema principal de Horizonte Tech están aumentando», reportó. «Están intentando forzar la entrada a través de múltiples puntos. Es como si estuvieran buscando algo específico». «El proyecto Aurora», concluyó Lupita. «Pero no es solo eso. Deben haber notado que perdieron el control de la situación. Están intentando borrar rastros». El complejo del IAE surgió delante, sus instalaciones modernas contrastando con el cielo que comenzaba a aclararse. Cámaras de seguridad monitoreaban cada centímetro del perímetro, pero Lupita sabía que había más en juego que simple vigilancia física. Juan llamó, una idea tomando forma en su mente. «¿Recuerdas cómo funcionaba mi software original? ¿La forma en que traducía patrones de voz en comandos?» «Sí, era revolucionario para la época. ¿Por qué? Porque deben haber mantenido la estructura básica del código. Si logramos acceder al sistema de seguridad del instituto, podemos usar tu propio código contra ellos», completó Juan entendiendo el plan. «Lupita, eres brillante. Voy a comenzar la adaptación ahora mismo». Sandra, que había recibido nueva información a través de sus canales, añadió: «Tenemos confirmación de movimiento en el subsuelo del instituto. Varias firmas térmicas en un patrón circular». «Una sala de servidores», dijo Lupita. «Es donde deben estar reteniendo a mi madre. Cerca de los equipos, donde pueden monitorear todo». En aquel momento, otro mensaje llegó al celular de Lupita. No era una foto o video esta vez, sino un texto simple. «La mariposa está lista para volar». Era la voz de su madre, clara y directa, usando el código que habían desarrollado juntas a lo largo de los años. «Nos está diciendo que está lista para actuar», tradujo Lupita, sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación. «Pero necesitamos ser rápidos. Conociendo a mi madre, debe tener un plan propio». El plan comenzó a ser ejecutado con precisión milimétrica.
Mientras Sandra coordinaba a su equipo para acercar discretamente el perímetro del IAE, Juan trabajaba frenéticamente para adaptar el código original de Lupita al sistema de seguridad del instituto. «Es fascinante», comentó Juan a través del comunicador. «Tu código tiene una estructura tan elegante que es casi como si estuviera vivo, adaptándose naturalmente a nuevos ambientes». Lupita, ahora vestida con un uniforme de técnica de mantenimiento, se preparaba para entrar al complejo junto con un equipo especializado. Su conocimiento del código y su experiencia en pasar desapercibida serían fundamentales. «Sistema de cámaras hackeado», anunció Juan. «Tendrán exactamente 4 minutos antes de que el respaldo automático entre en acción». Sandra distribuyó los últimos comunicadores especiales. «Recuerden, una vez que entren, mantengan contacto mínimo. Cualquier transmisión puede ser rastreada». Lupita ajustó su credencial falsa y respiró profundo. Años trabajando en las sombras le habían enseñado el arte de la invisibilidad, pero esta vez era diferente. Esta vez, ella elegía ser invisible. Capo, primera parte del plan funcionó perfectamente. El equipo se dividió en 3 grupos, cada uno entrando por un acceso diferente durante el cambio de turno. Lupita, junto con 2 agentes disfrazados, se dirigió al sector de mantenimiento. «Señal térmica confirmada», susurró Sandra por el comunicador. «Subsuelo sector E, cerca de los servidores principales». Lupita conocía bien ese tipo de ambiente. Como el piso ejecutivo de Horizonte Tech, los lugares que guardaban equipos importantes seguían patrones previsibles de seguridad. Y, como siempre, nadie prestaba mucha atención al personal de mantenimiento. Fue cuando algo inesperado ocurrió. Las luces del pasillo parpadearon 3 veces en secuencia. Para cualquier otra persona, podría parecer una falla común en el sistema eléctrico. Pero Lupita reconoció inmediatamente el patrón. «Es mi madre», murmuró en el comunicador. «3 parpadeos es nuestro código para estoy actuando». «Lupita», la voz de Juan sonó urgente. «Algo está pasando en los servidores. Alguien está iniciando una secuencia de comandos que nunca…» Se interrumpió abruptamente. En los monitores de seguridad, todas las cámaras comenzaron a mostrar el mismo patrón. Un código binario que se repetía infinitamente. «Esto es…» Juan parecía atónito. «Es tu código original, pero modificado, adaptado. Es como si alguien hubiera perfeccionado la estructura básica y la hubiera transformado en algo mucho más complejo». Lupita sintió que una sonrisa se formaba en sus labios. «Mi madre», dijo con orgullo. «Ella no se quedó solo sentada esperando todo este tiempo. Estudió, aprendió». Los recuerdos inundaron su mente. Su madre siempre curiosa sobre sus proyectos, haciendo preguntas, pidiéndole que explicara cada detalle del código. Los libros de programación que Lupita había dejado atrás y que su madre había guardado cuidadosamente. Las largas noches en que la encontraba despierta, inclinada sobre anotaciones. «Ella no es solo una rehén», concluyó Lupita. Se preparó para este momento. El sistema de seguridad del instituto comenzó a presentar fallas sistemáticas. Puertas que deberían estar cerradas se abrían solas, mientras otras se cerraban inesperadamente. Era como si el propio edificio estuviera vivo, respondiendo a un comando invisible. «Detecté movimiento», alertó Sandra. «Marcelo acaba de llegar con 3 hombres más. Se dirigen al subsuelo. Y Ricardo está enviando comandos frenéticos desde el centro de seguridad», completó Juan. «Están intentando recuperar el control del sistema, pero es impresionante. Cada intento suyo es bloqueado por una contramedida que parece anticipar sus movimientos». Lupita avanzaba por los pasillos con determinación renovada. Su madre no era solo una víctima en esa historia, era una participante activa, usando las propias herramientas de sus captores contra ellos. El código que Lupita había creado para ayudar a personas finalmente estaba cumpliendo su propósito original, aunque de una forma que ella nunca habría imaginado. El subsuelo del instituto
Era un laberinto de pasillos climatizados, diseñado para mantener los servidores a temperatura ideal. Lupita y su equipo avanzaban con cautela, guiados tanto por las señales térmicas como por los patrones de luz que continuaban parpadeando en secuencias significativas. Sala de control principal a 50 metros, informó Sandra por el comunicador. Marcelo y sus hombres se están acercando por el pasillo oeste. Juan monitoreaba la situación a través de los sistemas hackeados. El código de Doña Consuelo los mantiene ocupados. Cada vez que intentan retomar el control, ella redirige los protocolos de seguridad. Es como un juego de ajedrez digital. Lupita no pudo evitar sentir orgullo. Su madre, que siempre había mostrado interés en sus proyectos, había transformado ese interés en conocimiento práctico. Durante todo el tiempo que estuvo en manos de sus captores, había estado estudiando, aprendiendo, preparándose. Un nuevo patrón de luces llamó su atención. 2 parpadeos largos, 1 corto, 2 largos. «Atención», tradujo Lupita. «Nos está advirtiendo sobre algo». Apenas terminó de hablar, un grupo de guardias apareció en el pasillo lateral. Antes de que pudieran reaccionar, sin embargo, las puertas cortafuegos se cerraron automáticamente, aislándolos. «Tu madre es increíble», exclamó Juan. «Está usando el sistema de seguridad como un tablero, moviendo las piezas para protegernos». Acercándose a la sala de control, Lupita podía oír voces exaltadas. Reconoció inmediatamente el tono autoritario de Marcelo. «¿Cómo está haciendo esto? Es imposible que alguien haya aprendido todo el sistema en tan poco tiempo». «El código base es suyo», respondió la voz que Lupita identificó como la de Ricardo. O mejor dicho, de su hija. «Nosotros apenas lo modificamos y expandimos a lo largo de los años. Debe haber reconocido los patrones». «Cállense los dos», una tercera voz interrumpió. «Tenemos que recuperar el control antes de que...». La frase fue interrumpida por el sonido de todas las puertas de la sala abriéndose simultáneamente. Lupita, junto con su equipo y los agentes de Sandra, entró al ambiente al mismo tiempo que Marcelo y sus hombres llegaban por el otro lado. En el centro de la sala, sentada tranquilamente frente a varios monitores, estaba Doña Consuelo. Sus dedos bailaban sobre un teclado con la precisión de quien conocía íntimamente cada comando. «Ah, finalmente», dijo, sin apartar los ojos de las pantallas. «Estaba comenzando a cansarme de jugar con ellos». Marcelo sacó un arma, pero antes de que pudiera apuntarla, un sistema de contención automática se activó, inmovilizándolo junto con sus cómplices, con barreras de seguridad que emergieron del techo. «Ese truco de apuntar armas a los demás», comentó Doña Consuelo, finalmente girándose para encararlo. «Es tan predecible como tu código mal escrito. Sabes, durante estas semanas tuve mucho tiempo para estudiar no solo el sistema, sino también los registros históricos. Nunca fuiste realmente brillante, Marcelo. Siempre necesitaste robar ideas de otros». Lupita corrió para abrazar a su madre, mientras Sandra y su equipo asumían el control de la situación. Juan, aún conectado por el comunicador, no podía contener su entusiasmo. «Doña Consuelo, usted es fenomenal. La forma en que adaptó el código original es simplemente brillante». «Ah, querido», respondió ella sonriendo, «cuando pasas años viendo a tu hija desarrollar algo tan especial, acabas aprendiendo una cosa o dos. Solo necesité tiempo y motivación para poner todo en práctica». Marcelo, aún atrapado por la barrera de seguridad, mantenía su aire de arrogancia. «No tienen pruebas de nada, es nuestra palabra contra la de una limpiadora y...». «De hecho», interrumpió Lupita, «tenemos el cuaderno, mi cuaderno del colegio, con todo el código original fechado y documentado, y ahora también tenemos todos los registros del sistema del instituto, mostrando exactamente cómo modificaron y utilizaron mi trabajo a lo largo de los años». La sala de control del IAE se había transformado en el epicentro de una operación que iba mucho más allá del rescate de Doña Consuelo. Mientras Sandra coordinaba el arresto de Marcelo y sus cómplices,
Juan trabajaba remotamente para garantizar que todas las evidencias digitales fueran preservadas. Los servidores están repletos de información, reportó Juan a través del comunicador. No es solo el código de Lupita el que robaron, hay proyectos de decenas de otros desarrolladores, todos modificados y utilizados sin autorización. Doña Consuelo, aún sentada en su estación de trabajo, continuaba monitoreando los sistemas. Durante mi cautiverio, tuve acceso a mucho más de lo que imaginaban. Cada línea de código, cada proyecto robado, todo quedó registrado. Lupita observaba a su madre con una mezcla de admiración y curiosidad. ¿Cómo lograste aprender todo esto tan rápido? Una sonrisa suave se formó en los labios de Doña Consuelo. Hija, ¿crees que solo te veía programar todos estos años? Cada vez que explicabas tu proyecto, cada línea de código que comentabas en voz alta mientras trabajabas, yo absorbía todo. Solo necesité tiempo para poner ese conocimiento en práctica. Ricardo, que hasta entonces se mantenía en silencio, soltó una risa amarga. Ustedes no entienden lo que está en juego aquí. Esto es mucho más grande que un simple robo de código. Oh, entendemos perfectamente, respondió Doña Consuelo girando su silla para encararlo. Ustedes crearon una red internacional de espionaje industrial, el Código de Lupita, que fue desarrollado para ayudar a personas con discapacidad, lo transformaron en una herramienta de invasión y control. Sandra, que acababa de recibir nueva información en su tablet, añadió: Acabamos de recibir confirmación. TechVision no es la única empresa involucrada. Existen conexiones con corporaciones de al menos 5 países diferentes. Y cada centavo ganado con esto está documentado, completó Doña Consuelo, accediendo a una nueva serie de archivos. Transferencias, contratos disfrazados, empresas fantasma. Encontré todo mientras ellos creían que yo era solo una señora asustada. Gabriel Mendoza, que había llegado a la sala acompañado por Alberto Velasco, observaba todo con expresión grave. Esto explica los ataques que otras empresas del sector venían sufriendo. No era solo competencia desleal, era una operación coordinada. Lupita se acercó a Marcelo, que mantenía su aire de superioridad aún detenido. Nunca cambiaste, ¿verdad? Desde el colegio siempre pensando que podías tomar lo que quisieras de los demás. No eres más que una limpiadora, escupió él. Nunca entenderás cómo funciona realmente el mundo. No, Marcelo, respondió Lupita, su voz calma pero firme. Eres tú quien nunca entendió. Mientras robabas ideas de otros, yo aprendí el valor del trabajo honesto. Cada noche que pasé limpiando esos pasillos, me enseñó más sobre dignidad de lo que tú jamás comprenderás. Juan interrumpió a través del comunicador. Lupita, tienes que ver esto. Estoy enviándolo a la pantalla principal. En los monitores surgió una serie de documentos fechados años atrás. Eran registros del colegio, incluyendo correos electrónicos y mensajes intercambiados entre Marcelo, Ricardo y otras personas. Lo planeaban desde el principio, explicó Juan. El concurso de tecnología fue solo el comienzo. Ya tenían conexiones con empresas interesadas en tecnologías de vigilancia. Tu proyecto de accesibilidad, Lupita, fue el primero de muchos que robaron y corrompieron. El ambiente en la sala de control se volvía cada vez más tenso a medida que surgían nuevas revelaciones. Juan continuaba enviando documentos y registros que comprobaban años de actividades ilícitas, mientras Sandra organizaba equipos para garantizar que ninguna evidencia se perdiera. Necesitan ver esto, llamó Doña Consuelo, accediendo a una carpeta protegida en el sistema. Encontré algo interesante mientras revisaba los archivos antiguos. ¿Recuerdas a la tía Clara, Lupita? ¿El software que creaste para ayudarla? Lupita se acercó al monitor, sintiendo que su corazón se encogía con el recuerdo de su tía, que tanto la había inspirado a crear el proyecto de accesibilidad. No, solo robaron tu código, continuó Doña Consuelo, su voz cargada de indignación. Activamente impidieron que tecnologías similares fueran desarrolladas por otros. Hay registros de decenas de proyectos prometedores que fueron saboteados o comprados y archivados.
Gabriel Mendoza examinó los documentos con creciente preocupación. Crearon un monopolio al revés. En vez de desarrollar tecnología para ayudar a personas, usaron su conocimiento para impedir que otros lo hicieran. Y ganaron millones con eso, añadió Sandra, analizando registros financieros. Cada proyecto robado, cada tecnología suprimida, generaba contratos lucrativos con empresas interesadas en espionaje corporativo. Lupita sintió una mezcla de rabia y tristeza. Su proyecto, nacido del deseo de ayudar a personas como su tía, había sido transformado en algo que hacía exactamente lo opuesto. Pero ahora tenemos todo documentado, dijo Juan por el comunicador. Cada línea de código, cada transacción, cada conspiración. Y lo más importante, tenemos la prueba de que el código original es tuyo, Lupita. En ese momento, Alberto Velasco se acercó a Lupita con una expresión seria. Señorita López, en nombre del Consejo de Horizonte Tech, quisiera hacerle una propuesta. La sala quedó en silencio mientras él continuaba. Nos gustaría retomar su proyecto original. No solo eso, queremos que lidere una nueva división en la empresa, enfocada en tecnologías asistivas. Su código, usado de la manera como fue, originalmente concebido, puede ayudar a miles de personas. Lupita miró a su madre, que sonreía con orgullo. Doña Consuelo asintió suavemente, como siempre hacía cuando apoyaba las decisiones de su hija. Con una condición, respondió Lupita. Quiero que mi madre forme parte del equipo. Ella demostró que tiene un talento natural para la programación y nadie conoce mejor el código que ella. De hecho, interrumpió doña Consuelo con una sonrisa traviesa, hice algunas mejoras en tu algoritmo original mientras estaba hospedada aquí. Creo que te gustarán las modificaciones. La tensión en la sala fue quebrada por risas aliviadas. Incluso Sandra, siempre seria, no pudo contener una sonrisa. Entonces está decidido, concluyó Mendoza. En cuanto toda esta situación esté resuelta legalmente, daremos inicio al proyecto. Y en cuanto a ustedes, se giró hacia Marcelo y Ricardo, creo que tienen mucho que explicar a las autoridades. Fue en ese momento que Juan hizo otro descubrimiento sorprendente. Lupita, hay algo aquí que necesitas ver. En los archivos más antiguos hay registros de otros alumnos de tu colegio. Parece que no fuiste la primera víctima de ellos. El descubrimiento de Juan abrió una nueva dimensión en la investigación. En los monitores de la sala de control, una serie de archivos revelaba una historia mucho mayor de lo que imaginaban. Lupita reconoció varios nombres, ex compañeros de escuela, jóvenes talentosos que, como ella, habían desaparecido del escenario tecnológico de forma misteriosa. Ana Luisa Martínez, leyó Lupita en voz alta. Ella desarrolló un sistema de riego inteligente en segundo año. Ganó reconocimiento en todas las ferias de ciencias y luego, simplemente, desistió de todo. Carlos Eduardo Sánchez, continuó Juan por el comunicador. Creó una aplicación de educación financiera para comunidades carentes. El proyecto llegó a ser presentado en un congreso internacional, pero nunca se implementó. Doña Consuelo, que continuaba explorando los archivos, hizo un descubrimiento aún más perturbador. Miren esto, correos electrónicos entre Marcelo y empresas interesadas en garantizar exclusividad en el mercado. No solo robaban las ideas, sino que activamente impedían que esos jóvenes talentos se desarrollaran. Sandra, que coordinaba la recolección de evidencias, añadió: encontramos registros de pagos, becas canceladas misteriosamente, oportunidades de empleo que desaparecían en el último momento. Una generación entera de innovadores, murmuró Gabriel Mendoza, su voz cargada de pesar. ¿Cuántas vidas fueron afectadas? ¿Cuántas ideas que podrían haber cambiado el mundo fueron sofocadas? Lupita sintió el peso de aquella revelación. No era solo su historia personal de injusticia, era parte de un esquema mucho mayor que había robado sueños y oportunidades a decenas de jóvenes talentosos. Necesitamos hacer algo por ellos. También, dijo determinada, no podemos simplemente seguir adelante sabiendo esto. Alberto Velasco, que había permanecido en silencio absorbiendo la información, dio un paso al frente.
Tal vez podamos expandir nuestra propuesta inicial. En vez de solo una división de tecnologías asistivas, podemos crear un programa completo de innovación social. Un centro de desarrollo, complementó Mendoza, comprendiendo la idea, donde todos esos talentos perdidos puedan tener una nueva oportunidad. Doña Consuelo sonrió, aún tecleando comandos en su terminal. Y acabo de encontrar algo que puede ayudar con eso. No solo guardaron los proyectos robados, mantuvieron copias completas con toda la documentación original. Juan rápidamente confirmó la información. Es verdad, todos los proyectos están aquí, intactos, los mantenían archivados, probablemente para garantizar que nadie más desarrollara algo similar. Podemos devolver estos proyectos a sus creadores originales, sugirió Lupita. No solo eso, podemos ofrecer la estructura y el apoyo que nunca tuvieron. Sandra, que acababa de recibir nueva información en su comunicador, interrumpió. Tenemos otra situación. Varios de los exalumnos identificados en los archivos están comenzando a hacer contacto. Parece que la noticia de lo que ocurrió aquí ya se está esparciendo. Si hay más, añadió Juan. Estoy recibiendo mensajes de desarrolladores de todo el mundo. Personas que tuvieron sus proyectos bloqueados o saboteados por la red de Marcelo y Ricardo. Es como si una represa se hubiera roto. Lupita observaba los monitores, donde una lista creciente de nombres y proyectos se desplegaba. Cada entrada representaba una historia interrumpida, un sueño postergado, una innovación sofocada. Pero ahora había una oportunidad de reescribir ese capítulo. Creo que encontramos nuestra verdadera misión, dijo, volviéndose hacia Mendoza y Velasco. No se trata solo de recuperar mi proyecto o exponer una conspiración. Se trata de restaurar posibilidades. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividades. Mientras Sandra coordinaba el proceso legal con las autoridades, equipos técnicos trabajaban para garantizar que cada byte de información fuera preservado y documentado adecuadamente. Lupita, su madre y Juan se enfocaban en organizar y catalogar los proyectos recuperados. Es increíble cómo cada uno de estos proyectos tenía un propósito social claro, observó doña Consuelo, analizando los archivos. Tecnología para agricultura sustentable, sistemas de educación adaptativa, soluciones para movilidad urbana. Y todos fueron sistemáticamente suprimidos, completó Juan por el comunicador. Pero miren esto, estoy cruzando datos de los proyectos originales con patentes registradas en los últimos años. Varias grandes empresas desarrollaron tecnologías similares, siempre algunos meses después de que cada proyecto fuera archivado. Gabriel Mendoza, que había pasado las últimas horas en reuniones de emergencia con el Consejo de Horizonte Tech, volvió a la sala con novedades. El Consejo aprobó por unanimidad. Vamos a crear el Centro de Innovación Social y Tecnología Inclusiva. Lupita, queremos que lideres el proyecto. ¿Yo?, preguntó Lupita sorprendida. Pero no tengo formación formal ni experiencia en gestión. Tienes algo mucho más valioso, interrumpió Velasco. Integridad, visión social y una comprensión profunda del impacto que la tecnología puede tener en la vida de las personas. Además, tu historia personal es un testimonio de lo que queremos combatir y transformar. Doña Consuelo apretó la mano de su hija. Y no estarás sola. Tienes una comunidad entera de innovadores esperando para contribuir. Como para confirmar sus palabras, Juan anunció, las respuestas no paran de llegar. Desarrolladores, programadores, investigadores, personas que tuvieron sus ideas robadas o suprimidas están manifestándose. Algunos ya están ofreciendo apoyo y mentoría para nuevos proyectos. Sandra, que supervisaba la transferencia de Marcelo y Ricardo a custodia de las autoridades, añadió, y las evidencias que recolectamos aquí van a garantizar que este tipo de esquema no se repita tan fácilmente. Lupita observaba el movimiento en la sala con una mezcla de emociones. En menos de 48 horas, su vida había cambiado completamente. De auxiliar de limpieza invisible a líder de un proyecto que podría transformar vidas. Hay una cosa más, dijo Mendoza,
una sonrisa discreta formándose en su rostro. El consejo insistió en que tu primera acción como directora sea retomar tus estudios. Tendrás una beca integral para cursar diseño gráfico, como siempre soñaste. Lágrimas silenciosas corrieron por el rostro de Lupita. Doña Consuelo la abrazó también emocionada. Y no podemos olvidarnos de usted, doña Consuelo, continuó Mendoza. Sus habilidades en programación son impresionantes. Nos gustaría que liderara nuestro equipo de seguridad digital. Solo si puedo continuar perfeccionando el código de mi hija, respondió ella con una sonrisa traviesa. Todavía tengo algunas ideas para mejorar ese sistema de accesibilidad. Juan, que continuaba monitoreando las repercusiones, compartió más novedades. No van a creerlo, pero la historia ya está viralizándose en las redes sociales. Hashtags como para Tech Justicia y Innovación para Todos están en tendencia. Y esto es solo el comienzo, dijo Lupita, su voz firme. Cada proyecto recuperado, cada sueño restaurado, será un paso en la dirección correcta. Vamos a transformar esta historia de robo y supresión en un movimiento de innovación e inclusión. 3 meses pasaron desde los eventos en el Instituto de Automatización Empresarial. El antiguo piso ejecutivo de Horizonte Tech había sido completamente transformado. Donde antes Lupita limpiaba pasillos silenciosos durante la madrugada, ahora hervía un ambiente vibrante de innovación y creatividad. El Lichas, Centro de Innovación Social y Tecnología Inclusiva, ocupaba todo el piso, 40. Grandes ventanales, antes símbolos de una barrera invisible entre mundos, ahora permitían que la luz natural iluminara espacios colaborativos donde desarrolladores, diseñadores e investigadores trabajaban juntos. Lupita, vistiendo un blazer profesional sobre una camiseta con el logo del centro, conducía una reunión con Ana Luisa Martínez y Carlos Eduardo Sánchez, 2 de los talentos redescubiertos a través de los archivos recuperados. El sistema de riego inteligente de Ana ya está en fase de pruebas en 3 comunidades rurales, explicaba Lupita, proyectando gráficos en una pantalla interactiva. Y la aplicación de educación financiera de Carlos está impactando a más de 10.000 familias. Nunca imaginé que volvería a trabajar con tecnología, confesó Ana Luisa, emocionada. Después de lo que pasó en el colegio, pensé que mi sueño había terminado. Carlos asintió comprensivo. Es surrealista pensar que todos éramos parte del mismo esquema de sabotaje. Pero míranos ahora. En el laboratorio principal, doña Consuelo coordinaba un equipo de programadores, su experiencia de vida, trayendo una perspectiva única al desarrollo de soluciones tecnológicas. El código original de Lupita había evolucionado a una plataforma completa de accesibilidad digital, incorporando las mejoras que doña Consuelo implementó durante su cautiverio. Cada línea de código tiene que tener un propósito social. Solía decir a los jóvenes desarrolladores, tecnología sin humanidad es como una mariposa sin alas. Juan, que se había convertido en director técnico del centro, entró en la sala de reuniones con novedades emocionantes. El programa de mentoría ya tiene más de 100 inscritos. Son estudiantes de todo el país queriendo desarrollar proyectos de impacto social. Sandra, que había mantenido su conexión con el proyecto, incluso después de la conclusión de la investigación, también estaba presente. Y las evidencias que recolectamos llevaron al descubrimiento de esquemas similares en otros países. Estamos creando una red internacional de protección a la innovación social. Lupita observaba todo con una mezcla de orgullo y gratitud. En su escritorio, un portarretratos exhibía una foto antigua, ella adolescente, sosteniendo un trofeo, de segundo lugar de una feria de ciencias de secundaria. Al lado, su diploma recién enmarcado del primer semestre de diseño gráfico brillaba con la promesa de un sueño retomado. A veces todavía me encuentro pensando, comentó con su madre durante un momento tranquilo, cómo todo cambió por causa de una conversación que escuché durante mi ronda de limpieza. Doña Consuelo sonrió, ajustando el broche de mariposa que ahora usaba como símbolo del Departamento de Seguridad Digital. No fue solo la conversación, hija,
Fue tu valentía de actuar, incluso cuando el mundo parecía conspirar contra ti. Gabriel Mendoza, que pasaba para una visita al centro, se unió a la conversación. ¿Saben qué es lo que más me impresiona? Cómo transformaron una historia de robo y sabotaje en un movimiento de innovación social. Y apenas estamos comenzando, respondió Lupita, observando a través de los grandes ventanales la ciudad que se extendía abajo. Cada proyecto recuperado, cada nuevo talento descubierto, es una pieza en la construcción de un futuro más justo e inclusivo. En ese momento, una notificación sonó en las computadoras del centro. Era la primera prueba pública del software de accesibilidad perfeccionado. En la pantalla principal, decenas de usuarios con diferentes necesidades especiales comenzaban a interactuar con la plataforma, sus experiencias siendo monitoreadas en tiempo real. El sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, mientras Lupita organizaba los últimos detalles para el evento de inauguración oficial del Centro de Innovación Social y Tecnología Inclusiva. El auditorio del piso 40, antes reservado solo para reuniones ejecutivas, ahora estaba repleto de personas de diferentes orígenes e historias. En la primera fila, doña Consuelo ajustaba orgullosamente su broche de mariposa, símbolo que se había convertido en la marca registrada del centro. A su lado, Juan finalizaba la presentación que mostraría los primeros resultados de los proyectos recuperados y revitalizados. ¿Estás nerviosa?, preguntó Sandra, que se había convertido en una amiga cercana en los últimos meses. Lupita respiró profundo, ajustando el micrófono en su blazer. Un poco. Todavía parece surrealista estar aquí, a punto de hablar para todas estas personas. Hace 4 meses estaba limpiando este mismo auditorio. El evento comenzó con Gabriel Mendoza haciendo una introducción emocionada. Habló sobre transformación, sobre cómo una empleada de limpieza no solo salvó a la empresa de un sabotaje, sino que también reveló un esquema que había sofocado innovaciones sociales durante años. Cuando llegó su turno de hablar, Lupita caminó hasta el escenario con la misma determinación que la había llevado a enfrentar a Marcelo meses antes. Miró al público, reconociendo rostros que antes eran solo nombres en archivos robados. Inventores, programadores, soñadores que habían recuperado sus proyectos y su dignidad. Hace algunos meses, yo era invisible, comenzó. Como muchos de ustedes, tuve mis sueños interrumpidos por personas que creían que podían determinar quién merecía o no tener voz en el mundo de la tecnología. Pero hoy, estamos reescribiendo esa historia. En la pantalla detrás de ella, imágenes mostraban los proyectos en desarrollo. El sistema de riego de Ana Luisa, siendo implementado en comunidades rurales, la aplicación de educación financiera de Carlos transformando vidas, y decenas de otras iniciativas que finalmente estaban cobrando vida. El centro no es solo un espacio de desarrollo tecnológico, continuó. Es un símbolo de resistencia y transformación. Cada línea de código escrita aquí, cada proyecto desarrollado, lleva en sí el ADN de la inclusión y la justicia social. Doña Consuelo, desde su lugar en el público, sonreía con lágrimas en los ojos. Su hija, que nunca había renunciado a sus principios, incluso en los momentos más difíciles, ahora lideraba una revolución silenciosa en el mundo de la tecnología. Y no podemos olvidar, añadió Lupita, su voz cargada de emoción, que a veces las mayores transformaciones comienzan en los lugares más improbables. Una auxiliar de limpieza que soñaba con diseño gráfico, una madre que aprendió programación para proteger a su hija, un técnico de mantenimiento que nunca perdió su integridad. El evento culminó con el lanzamiento oficial de la plataforma de accesibilidad, ahora expandida y perfeccionada. En la demostración en vivo, usuarios de todo el país compartieron sus experiencias, mostrando cómo la tecnología estaba realmente cumpliendo su propósito original: ayudar a personas. Cuando la noche llegó a su fin, Lupita permaneció en el auditorio, ahora vacío, observando la ciudad iluminada a través de los grandes ventanales.
Juan, que se había quedado para organizar los últimos detalles técnicos, se acercó. ¿Sabes qué es lo más increíble?, dijo. Todo esto comenzó porque decidiste no ser invisible. Lupita sonrió, tocando el pequeño broche de mariposa que su madre le había regalado esa mañana.